Muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Bolívar. Estoy a cargo de moderar la sesión 3 de la sala 3, Nutrición y Medio Ambiente. La sesión del día de hoy consta de 3 presentaciones. La primera de ellas contará con traducción simultánea. El ponente a cargo de la primera presentación es el doctor Henk Enting. Él es líder en tecnología avícola, responsable del desarrollo e implementación de tecnología avícola para Cargill Animal Nutrition. Henk Enting es responsable del desarrollo e implementación de tecnología avícola dentro de Cargill y contribuye al portafolio de proyectos de innovación. Su enfoque principal es el desarrollo y aplicación de modelos avícolas, herramientas de gestión en granjas y el uso responsable de antibióticos. El doctor Enting es graduado con distinción en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Obtuvo un doctorado de la misma universidad sobre el efecto de dietas de baja densidad de las reproductoras. La presentación que nos va a hacer llegar el doctor Enting el día de hoy, Nutrición Sostenible, Fuentes Alternativas de Alimentación. Adelante, doctor Enting. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un honor para mí dar esta presentación en esta conferencia. Me gustaría agradecer al comité organizador AVEN por darme la oportunidad de hablar en esta presentación sobre el siguiente tema, que es producción sostenible, fuentes alternativas de alimentación que podemos usar para tener una producción de avicultura más sostenible. Hemos visto que en los últimos años es que la sostenibilidad se ha vuelto un tema mucho más importante y vemos que en todo el mundo está volviéndose cada vez más importante. En esta presentación del día de hoy, la he dividido en 4 secciones y va a estar enfocado en las fuentes alternativas de alimentación para obtener una producción más sostenible. Los 4 temas que me gustaría abordar el día de hoy, en esta tarde, me voy a enfocar en la reducción de proteína dietética, el uso de aminoácidos cristalinos para poder tener una mejor dieta mediante la harina de soya. Creo que también un tema importante, no solo se trata de la inclusión de materiales crudos, pero también hay algunos temas, efectos que se relacionan cuando hablamos de la reducción de la excreción. Vemos que también hay un impacto en la calidad y también en el bienestar animal. También hay un beneficio cuando los niveles son menores de proteínas. Otra de las cosas que también hemos observado y vamos a abordar en esta presentación son los cambios en la microbiota que suelen ocurrir cuando usamos fuentes alternativas de alimentación, y eso puede ayudarnos a reducir el uso de antibióticos en la alimentación. También les voy a dar un ejemplo sobre eso. También hemos visto que cuando hay una reducción de esta proteína dietética, hemos visto que hay menos impactos ambientales en la huella de carbono. Si hablamos sobre la producción sostenible, no solamente de fuentes alternativas de alimentación, sino también cuando hablas sobre el impacto ambiental, vemos que reducir la proteína es un tema bastante importante. Entonces, cuando hablamos sobre fuentes alternativas, me gustaría empezar con ese tema. Si vemos otro enfoque, también lo ves alrededor del mundo, en nuestras pruebas, y se puede ver que hay muchos planes alimenticios en base a la harina de soya. Y por ejemplo, hay una empresa, Ajinomoto, que está indicando que estas dietas pueden tener
yo voy a darles diferentes fuentes alternativas para sus planes alimentarios. Muchas de estas preguntas también radican en que hay otras fuentes que se pueden incluir como alternativas de proteína, que tienen mucha atención, por ejemplo, las proteínas a partir de los insectos. Voy a mostrarles algunas pruebas con algunos insectos que tienen proteínas. Y la última parte de la presentación se trata sobre incrementar el uso de subproductos. Y esto vemos que cuando hablamos de predicciones de sostenibilidad, vemos que se utiliza productos locales, y estos subproductos pueden ayudar en la parte de avicultura. Uno de los temas que estamos lidiando es cómo reducir la cantidad de niveles energéticos en la dieta. También otra gran pregunta es cómo maximizar el uso de subproductos y no solamente productos a partir de animales en nuestra alimentación de aves. En la última parte vamos a ver esta parte de la reducción de los niveles energéticos dietéticos para poder tener una producción más sostenible en avicultura. Bueno, sobre el primer tema, la reducción de la proteína, también vamos a tener un uso inferior de harina de soya. También en Europa, fuera de Europa, hay una tendencia a reducir esta dependencia de las harinas de soyas y utilizar más ingredientes alternativos locales para la alimentación. Pueden ser fuentes alternativas o que ya existen que puedan ser incluidas en nuestros niveles de alimentación. También podemos ver que estas alternativas pueden ser la harina de colza, la harina de semilla de girasol y también las arvejas. Se ha demostrado que no tienen efectos negativos. Algunas otras alternativas, por ejemplo, la camelina. O sea, no se ha estudiado tanto, pero podemos ver cómo los niveles pueden tener un buen desempeño en avicultura y podemos reducir también este uso de la harina de soya. La pregunta de aquí es si se está contribuyendo a una producción más sostenible, porque hemos visto también que si vemos las definiciones de recirculación, hay un enfoque más recircular si se utilizan los materias primas locales y también después les voy a dar un ejemplo que al no utilizar estas harinas de soya puede haber hay algunos efectos negativos que podrían no ser buenos para la sostenibilidad. Entonces se trata de hallar un balance cuando estamos buscando alternativas de alimentación. Hemos visto también que esta reducción de harina de soya tiene muchas ventajas. Hay diferentes pruebas que se combinan con planes que cuentan con el uso limitado o con el desuso de la harina de soya. Me gustaría compartirles un examen que se hizo hace un par de años con algunas empresas en Europa y que participaron. Aquí nos enfocamos en la reducción de proteína y también en un menor uso de la harina de soya. Se trataba de maximizar el uso de aminoácidos cristalinos en su alimentación. Aquí pueden ver una prueba. Aquí pueden ver durante las primeras semanas los controles y vemos ver cómo se hizo las reducciones, menos 1%, 2% y 3%. También hemos visto en nuestra propia investigación que si se inicia con una menor proteína, al inicio hay un desempeño mucho
mucho menor. No es claramente, no tenemos claramente la razón, pero puedes ver que en la fase finalizante puedes tener más posibilidades de reducir la proteína. Aquí, por ejemplo, había una disminución de la harina de soya. También vemos cómo los niveles se redujeron de 26.3 a un 16.3 con una alimentación reducida en proteínas y se incluyó también la harina de soya. Pero si hablamos sobre el desempeño de los datos, podemos ver que el desempeño del ave no empeora cuando hay un nivel mucho menor de proteínas. También vemos que hay un incremento significativo en algunos grupos. Eso es algo que hemos visto en otras pruebas también, pero nosotros solo vemos que podemos mantener el nivel de control y podemos también compensar los otros resultados. Entonces, es posible poder movernos, poder cambiar a menores cantidades de proteína y utilizar mayores aminoácidos cristalinos. Con respecto a la carne de pechuga, podemos ver los diferentes resultados. No vemos que hay un cambio de acuerdo a nuestros estudios y de acuerdo a este ensayo. No hay un cambio significativo en la reducción de proteína. Aquí también podemos ver en términos de clasificación de las almohadillas, podemos ver que esto es igual a 0 por 0 o de repente 1 por 0.5 o 2 por 2. Podemos ver que aquí el nivel era eran altos. Por ejemplo, en otros granjas los resultados eran distintos. Otro de los temas que podemos ver es que cuando hay menor proteína, podemos ver que esta clasificación se incrementa o se reduce cuando estamos moviendo, cuando los niveles de proteína son menores. También tenemos una clasificación de residuos. Podemos ver cómo cambian estos valores. Entonces, la menos proteína, en este caso, ayuda a reducir o mejorar y también para mejorar las clasificaciones de residuos. Aquí también hemos incluido la parte de las clasificaciones de las almohadillas como parte de nuestro programa de alimentación. También representa un desafío para la alimentación de avicultura. Entonces se han cambiado los niveles de proteína para para poder manejar mejor la calidad. Aquí podemos ver que estos resultados son bastante consistentes. Podemos ver aquí también el criterio del bienestar animal. Esta es una razón adicional para enfocarnos en este tema, para tener una predicción, y podemos ver que en esta tabla hay diferentes pruebas distintas. La primera es la que les acabo de enseñar sobre el desempeño técnico cuando hubo una gran reducción y una gran mejora pero también en otros estudios podemos ver niveles menores de proteína. Entonces, de alguna manera mejora la calidad de las almohadillas. Aquí podemos ver como de 190 hay mejoras para la pododermatitis. Y aquí, en general,
cuando hablamos sobre como la pododermatitis, podemos ver que a menores niveles proteicos podemos obtener mejores resultados y hay una reducción en el uso de antibióticos también. También hemos visto, y esto está muy enfocado a la parte de calidad, es la reducción de proteína y en la composición de la microbiota. Lo que vemos aquí es un resumen de uno de nuestros propios estudios. Hay diferentes niveles de proteínas en la parte digestiva. Aquí podemos que hay es altamente fermentable o bajo fermentable. Aquí podemos ver que aquí podemos ver un análisis de los principales componentes de la investigación de la microbiota en el centro. Pueden ver el promedio y podemos ver las diferentes direcciones y las diferencias en la microbiota, en la composición de la microbiota. Pero aquí el principal diferenciador era el nivel de proteína. Pueden ver que había a mayor fermentabilidad, mayor proteína. Y en el grupo menor también se consideró, ya es bastante consistente en nuestras investigaciones. Otro tema es que si hay una baja proteína, podemos ver que estaban asociados con el Bifidobacterium, con el Clostridium y con la proteína altamente fermentable estaba relacionado con la salmonela, con el Campylobacter. También podemos ver que aquí hay mayores niveles proteicos en general. Aquí no estoy utilizando antibióticos, tampoco microbiota en la microflora. Es importante también poder ver los diferentes niveles y las posibilidades que tenemos ahí. Por ejemplo, aminoácidos cristalinos en la alimentación. Otro de beneficios que también hemos visto en la reducción de proteína se trata de la excreción de nitrógeno. Podemos ver que esta reducción de los niveles proteicos de 1% puede reducir la excreción de nitrógeno en el peso corporal y más o menos un 5% de reducción en la volatilización de nitrógeno. Desde un punto de vista ambiental, producción sostenible tiene que ser lo menor posible. Aquí también es importante la reducción proteica en los niveles para poder tener mejores resultados en los niveles. Lo último que me gustaría mostrarles se trata del impacto ambiental desde el punto de vista de la huella de carbono. Podemos aquí ver un resumen de 3 estrategias de alimentación. Por ejemplo, la inclusión de aminoácidos cristalinos más la fitasa y puede reducir la huella de carbono. También la reducción de la proteína cruda más la proteasa. Algo también efectivo es entender como ya lo había mencionado, la inclusión de aminoácidos cristalinos y la inclusión de alimentos proteicos. Aquí podemos ver cómo ha dado resultado en menos 44% en el cambio climático. También depende del desempeño de los aminoácidos cristalinos. Si vienen de otros continentes, algunas veces las producciones son distintas. También las tecnologías
pueden dar resultados en términos de huella de carbono, pero vamos a ver que va a haber un aumento de mejoras. También es importante tener una mejor cuantificación de estos aminoácidos cristalinos para la reducción de la huella de carbono. Otro indicador que es un poco más moderado es la reducción de la proteína cruda. Y también vemos cómo hay una reducción en el cambio climático y en la producción de CO2. Si, por ejemplo, aquí se reduce al 1%, podemos ver cómo nos puede dar un 10% menos de huella de carbón. Necesita mayor atención en el futuro, también cómo poder calcular la huella de carbono de las diferentes estrategias de alimentación. Si ves esta primera parte de la diapositiva, se puede ver que una reducción de niveles de proteína cruda en la dieta puede ayudar a reducir el uso de la harina de soya, lo que representa una reducción del 3% en proteína cruda y puede reducir la inclusión de harina de soya con casi un 40%. El desempeño se puede mantener cuando se reduce la proteína cruda, mientras se mantengan los niveles IL, ARG, BAL y glimacer, una reducción en el porcentaje de carne de pechuga también se puede observar con un 2 a 3% de niveles de proteína. También la reducción de la proteína cruda puede ayudar a mejorar esta calidad de las almohadillas, la composición microbiótica y también el impacto ambiental de la alimentación. Aquí también indicaría nuevamente que es una buena técnica incluir los aminoácidos cristalinos para mejorar la producción alimenticia. Bueno, aquí hablamos mucho sobre la diferencia en países y continentes. Siempre con el tiempo vamos a ver que hay mayor producción de reducir estos niveles de proteína en la alimentación. Bueno, esto ya lo mencioné al inicio. Podemos hablar sobre las fuentes alternativas de alimentación. Puedes hablar también sobre la reducción de soya y utilizando aminoácidos cristalinos. Se puede utilizar otros ingredientes. Hemos visto que también es posible reducir o sustituir otro tipo de ingredientes. Me gustaría compartir en esta sección una prueba que recientemente hemos hecho con Ajinomoto Europa, con otros colegas. Les voy a mostrar que es posible poder este tipo de cambios con recomendaciones para controlar la alimentación cuando reducimos o sustituir la soya en la alimentación. Aquí me gustaría enseñarles una prueba que se realizó recientemente en colaboración con otras empresas. Aquí tenemos diferentes tratamientos donde tenemos diferentes objetivos. Aquí en el control tenemos una dieta basal de 21.5% de soya y un 20% de proteína. Como en los otros pruebas, esta prueba empezamos, vimos que en los primeros 10 días teniendo efectos negativos en el desempeño. En los tratamientos 2 y 3 tuvimos cero soya, incluimos alternativas, principalmente harina de semillas de girasol,
Aquí también al mismo tiempo reducimos la proteína cruda. Y aquí podemos ver cómo se mantienen los resultados en los otros tratamientos. Aquí tenemos un menos 2% y aquí menos 1% en el tratamiento número 3. En el tratamiento 4, 5 y 6, las dietas fueron muy bajas en términos de harina de soya. Aquí podemos ver que la disminución fue de 1%, igualmente en la proteína cruda. Y en el tratamiento 7 y 8 tuvimos dos diferentes tratamientos porque en general vimos que a menores niveles proteicos había una tendencia de mejora. El ratio de conversión aquí también nos muestra que si se reduce la proteína, los niveles se incrementan, y podemos ver también cómo los requerimientos también son menores cuando hay menor proteína. Sí, yo diría que la base fue muy cuidadosa, tomando en cuenta los ratios, porque también hemos visto que en la dieta actual estos requerimientos mínimos pueden costar mucho dinero. Entonces, tratamiento 8 queríamos ver si reducíamos las dietas de proteína, las dietas de soya, necesitábamos menor energía y queríamos controlar el costo de esta alimentación. Voy a mostrarles un próximo gráfico sobre los efectos y también las ganancias en la alimentación, los ratios y también lo que hemos observado cuando ha habido una reducción de soya, reemplazando totalmente la soya con materia prima. Y aquí podemos ver que hay ya intervenido la sustitución de la soya con otros productos. No hemos visto efectos en la parte de ganancia de peso diario. Aquí también podemos ver que hay niveles normales. En este tratamiento se tradujo en una ganancia de peso. No era la primera vez que lo veíamos. Cuando ha habido niveles intermedios de soya, han habido efectos beneficiosos en la alimentación y también en la ganancia de peso. Aquí teníamos teníamos el mismo desempeño en los pollos de engorde y también menor energía, con un efecto negativo en el desempeño. Cuando veíamos esta ganancia de peso, no era única, también pasaba con la reducción del uso de la harina de soya. No vemos ninguna diferencia entre la diferencia de los tratamientos, a pesar de que los niveles energéticos eran menores. Y una de las hipótesis que tuvimos es que estos niveles probablemente tienen que ver mucho con otros niveles, y sería muy difícil controlar cuando cambiamos a estos alimentaciones sin proteína. Cuando hablamos sobre sustitución en un ensayo que le mostré que no había un desempeño negativo, aquí nos sorprendió mucho porque tuvimos buenos resultados. Aquí podemos ver que hay diferentes calidades de harinas de semilla de girasol. Aquí podemos ver que los porcentajes fueron distintos. Aquí también podemos ver cómo los niveles se incrementaron. Y también estábamos haciendo pruebas con harinas de semillas de girasol, con dietas con bastante fibra y de buena proteína, de un 10% de fibra en la dieta.
Algo particular que vimos aquí es cuando tuvimos estos buenos desempeños de proteína, no hay efecto negativo en el peso, era bastante estable. Eh, había otros patrones, especialmente cuando habían otro tipo de niveles, eh, cuando los niveles se incrementaban y se traducían en un buen peso. Aquí no vemos un efecto claro de los niveles altos de proteína. Hay mayor trabajo por hacer para actualizar estas materias primas para mantener el desempeño de la misma manera cuando utilicemos altos niveles de materia prima. Aquí podemos ver también que podemos ir desde niveles altos a dietas con uso de fibra y también cuando las dietas de fibra para la agricultura vemos que hay diferencias entre las materias primas y tenemos que seleccionar las materias que no tengan efecto negativo en el desempeño. Si vemos esa total sustitución de soya, es posible mantener el desempeño de los pollos de engorde con dietas que no tengan soya a medida que tengamos otro tipo de aminoácidos. Y lo interesante y que necesitamos prestar atención es que cuando vayamos a esta harina intermedia de soya, muestran una mayor ingesta de alimentación y una ganancia de peso corporal que puede estar relacionada con los oligosacáridos y necesitan mayor atención. Igualmente, una proteína, estas dietas de proteína cruda resultan en niveles menores de LEU y pueden resultar en menores requerimientos de ILE y BAL. Es posible reducir estos ratios con por lo menos 0.01. Ya les había mencionado de manera breve, pero creo que también es importante que cuando hablemos sobre producción sostenible, la reducción de la harina de soya no tiene que tener un efecto positivo en general en la sostenibilidad. En un reporte reciente de la Universidad de Wageningen indica que un foco en los ciclos de nutrientes, en este cierre de ciclos de nutrientes a un nivel local o regional, no tiene mayor sostenibilidad. A veces hay un efecto positivo que lo que consideran las personas. Por eso no utilizar la soya en Sudamérica puede conllevar a una reacción indirecta o indirecta, una reacción en cadena. También van a poder ver que este abono tiene menos nutrientes. También pueden ver que hay menores rendimientos agrícolas y también van a tener que utilizar mayores fertilizantes para mantener producciones al no permitir esta importación de soya de Sudamérica y pueden tener efectos negativos y podemos ver toda una reacción en cadena. Aquí, por ejemplo, hemos calculado algunos escenarios de adaptación y pueden incluir que tenemos que importar mayor alimento fuera de Europa porque es menos sostenible y se están utilizando más fertilizantes para mantener la predicción de rendimientos agrícolas. Algunas veces van a ver estos escenarios, tienen que ver cómo está la cadena en general
y para ver los efectos. También podemos ver los efectos negativos como sostenibilidad en total. Con el tiempo tenemos que ver cuál es la mejor forma de cómo definir sostenibilidad. Y hablamos de un grupo de personas, diferentes personas, pero también hay otras empresas buscando definiciones de sostenibilidad relacionadas a la recirculación, pero también teniendo una producción más sostenible. Aquí también hay mucha discusión sobre este tema y algunas veces los efectos que queremos lograr son totalmente diferentes a los que realmente logramos. Y la última parte de esta presentación me gustaría enfocarme un poco más sobre la proteína a partir de insectos. Podemos ver que este puede ser un camino hacia el futuro de maximizar estos subproductos en nuestra alimentación, utilizar productos, ingredientes no comestibles y podría mejorar la huella de carbono. Hablemos sobre los insectos. Hemos visto que hay mucha variación también con respecto al impacto ambiental. Vemos aquí que depende mucho de los sustratos para poder utilizar los insectos. Aquí hay diferentes fuentes que hemos utilizado para este cuadro. Aquí, por ejemplo, incluimos el potencial de cambio climático y, y uno de los principales actores es la huella de carbono, y la energía utilizada es un indicador igualmente. Cuando hay un menor impacto ambiental, cuando llega 0 a 0, los valores son menores. Cuando utilizan sustratos que no han sido aprobados en la Unión Europea, si de repente usa material orgánico, es una forma más sostenible de obtener esta proteína a partir de insectos que tiene la menor cantidad de impacto ambiental, y también alimentos para producirlos. El impacto ya no es igual, y vemos que depende mucho de los sustratos que se puedan utilizar en el futuro, y aquí se atribuye a una producción mayor de alimentación en términos de alimentos. Cuando vemos todo el proceso, hay diferentes pasos. Por ejemplo, aquí vemos un cronograma cuando hace la mezcla, la alimentación, la crianza. Son diferentes pasos a tomar en cuenta, incluso para las moscas. Pero también ve algunos ejemplos o diferentes fases para estas pruebas. Entonces, dependiendo al estado del insecto, se toman los menores, que pueden tener menor impacto debido a la composición también de la larva, porque va cambiando en los diferentes estadios. Aquí podemos ver que cuando ya estamos a la mitad, hay una extracción y un secado. También hay una esterilización y cocción. Hay diferentes productos, por ejemplo, el almacenamiento, la manipulación, y también los lípidos. Hay pruebas de lípidos, y hay diferentes pasos a seguir en la larva para poder ver qué composición cumple con los requerimientos del ave. Pueden encontrar mayor información en diferentes ensayos que se han realizado con términos de sustrato también. Pero me gustaría mostrarles una prueba, un ensayo que hicimos por nuestra cuenta, en donde habían diferentes condiciones. Bueno, de acuerdo a la literatura, podemos ver que Lee y All observaron una mortalidad menor con un 3% de larvas
de larvas de la mosca negra en pollos de engorde infectados con Salmonella gallinarium. Aquí se asoció, los autores indican que una respuesta no específica inmune mejoró. Y también quisimos ver si se incluía otro tipo de alimentación para el desempeño. Aquí también podemos ver que esta línea representa a los pájaros no infectados, pero si vemos los efectos de los, podemos ver cómo hay cambios y en los beneficios, pero aquí podemos ver que en la línea roja es del 4 al 5% de los efectos en el desempeño. Y también lo hemos visto en otros ensayos. Entonces no se puede confirmar que con estos resultados haya más protección contra las infecciones en los pollos. En todo este cronograma, algunos ejemplos que quería mostrarles. Se ha visto en algunos ensayos también con la mosca negra, con la larva. Vemos que hasta un 10% de la larva de la mosca negra no tiene un efecto negativo en el desempeño del periodo donde se pone huevos. Y también hay un 10% de los resultados. Vimos que había una mejora de peso de los huevos y también el espesor de la carcasa del huevo. Podemos ver cómo influenciaron en la composición de la microflora. También cuando se produce proteína a partir de insectos, también podemos ver que la grasa del insecto puede ser utilizada como una fuente alternativa de alimentación. Esto fue un ensayo que también lo hicimos, incluyendo la grasa de los insectos, incluyendo menores niveles y mayores niveles. Pero básicamente lo que vimos era que no hay efectos negativos en términos de desempeño, pero tampoco efectos negativos en términos de alimentación. Otro tema que también vimos con el tema de la grasa fue que hubo un efecto de productos de insectos en la composición de la microbiota y hubo también una menor ingesta de agua. ¿Qué es lo que podemos ver con los insectos? Podemos ver que la proteína de insectos y la grasa de los insectos pueden ser un buen ingrediente para las alimentaciones de la avicultura cuando las dietas son bien balanceadas. La información es mínima, pero ya se está preparando algunos efectos negativos en este desempeño con estos niveles. Es de que la quitina puede unir nutrientes y puede reducir la absorción de proteína y grasa. También la quitina contiene nitrógeno no proteico, que necesita también tomarse en cuenta. Y si tenemos que corregir la digestibilidad, también hay que tomarla en cuenta. Vemos algunos beneficios en la salud, por ejemplo, cambios en la microflora, respuestas de la microbiota y inflamatorias. También hemos visto que el valor nutricional de otros ingredientes como las algas, la proteína a base de hierbas, también están siendo determinadas o están estudiándose. Y hay otros ingredientes locales que se pueden utilizar en un porcentaje mayor en este momento. Estos ingredientes son caros, tienen que competir, por ejemplo, con la harina de semilla de girasol.
se pueden encontrar en diferentes regiones, pero hay productos que son relativamente altos. Pueden ver cómo hay una aplicación en los mercados, pero aún hay una limitación. Y yo diría que, por ejemplo, la camelina, que se puede mejorar la digestibilidad en el futuro para estos productos crudos. Hay que mantener una inclusión menor en los niveles. Y la última parte de la presentación, y es solamente un ejemplo, me gustaría hablar sobre la reducción, incluyendo aminoácidos, que también podrían contribuir a la producción y la reducción de la huella de carbono. Otro tema que hemos observado en los últimos 5 o 10 años es que no podemos ver un efecto sólido. No hay efectos sólidos de en la energía dietética o la ganancia de peso corporal y la producción de huevos. Hay que maximizar el uso de sus productos. Esto va a ser más importante en el futuro. Y también es importante ver cuánta fibra o subproductos que se pueden incluir en nuestra alimentación. En muchos estudios hemos visto que diferentes alimentaciones responden de una manera diferente al cambio de energía y a los niveles de aminoácidos. Estas diferentes respuestas pueden ayudar a optimizar el uso de ingredientes y contribuir a una mejor huella de carbono y también a una producción más sostenible. Aquí tenemos, hay que de repente limitar a la menor cantidad posible y tener mayor productos a partir del campo para poder maximizar el número de subproductos y tener una buena producción en los pollos de engorde para poder maximizar en general, eso va a significar mejores niveles de energía. Aquí podemos podemos ver una prueba que aún es distinta. Vemos las diferencias en desempeño entre los reproductores A y B. Puede variar de prueba a prueba. Podemos ver cómo cambiaba la energía. Hay niveles menores de energía. Aquí podemos ver que el peso corporal, cómo cambiaban, cómo era más bajo en la alimentación A y en la alimentación B. Estos menores niveles podía tener niveles negativos en términos de desempeño. Pueden ver cómo hay una disminución igualmente en la ganancia de peso corporal en términos de gramos por día. En el futuro van a ver que las aves responden de manera distinta a niveles reducidos. Aquí es algo que estamos trabajando en cómo podemos optimizar estos subproductos para mantener una buena huella de carbono y mantener un buen desempeño. Aquí queremos estar preparados una vez que haya mayores restricciones en huellas de carbono para poder hacer cambios, porque hemos aprendido de los diferentes escenarios para el futuro. Al final de la presentación me gustaría indicar que hay 4 diferentes temas. La reducción de la proteína dietética utilizando aminoácidos. La reducción del uso de la harina de soya y las dietas libres de soya,
También las fuentes proteicas alternativas al utilizar proteína, insectos, también el uso de aminoácidos cristalinos que influyen en el bienestar, pero también a nivel desde la perspectiva ambiental. Aquí también hemos visto que es posible reemplazar la harina de soya por otros ingredientes en general. Hemos visto que para la mayor parte de alimentos a base de abonos hay mucha información disponible. Por ejemplo, la camelina, es necesario ver qué tipo de inclusión podemos hacer de estos productos en nuestras alimentaciones. Y también hay mucha atención en el uso de proteínas a partir de insectos, ingredientes locales disponibles. Podemos ver qué podemos incluir desde un 5 a un 10%. Y también la grasa de los insectos es una buena fuente. Y también se está compitiendo con otras materias primas que necesitamos ver cómo funciona la digestibilidad de estos alimentos crudos. Entonces debemos ver los precios al final y cuánta proteína a partir de insectos podríamos incluir en la alimentación. También hemos visto, y me gustaría concluir, es que siempre vamos a ver una reducción de los niveles de energía. Podemos incrementar el uso de subproductos. Entonces debemos prestar atención sobre cómo optimizar el uso de eh, eh, materias que reduzcan la huella de carbono y mejoren la alimentación. Me gustaría finalizar y concluir mi presentación. Muchas gracias por su atención y espero que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor Emtin. Vamos a continuar con la rueda de preguntas. Tenemos poco tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. La primera pregunta dice, tomando como referencia las recomendaciones nutricionales de las líneas genéticas, ¿hasta qué nivel recomienda usted reducir el porcentaje de proteína cruda sin poner en riesgo el requerimiento de los aminoácidos no esenciales? Yeah, what we see is that we can reduce if you look at Podemos reducirlo si ustedes ven las recomendaciones para reproductoras. Más o menos son 8 días, de 8 a 10 días. No se puede reducir la proteína. Después de eso, comparado a los estándares, podemos llevarlo hasta un 4% en base o un ensayo que hemos terminado hace un par de años, pero para niveles de práctica, para una aplicación y mantener el costo es 1 a 1,5 de acuerdo a los estándares. Y para los no esenciales, básicamente no tomamos esto en cuenta porque hemos visto que no hay esenciales que se vuelven limitativos si reducimos la cantidad de proteínas en las dietas en más de un 4%, mientras hagamos eso, esa parte de la no esencial no se vuelve limitativa. No tomamos eso en cuenta. La siguiente pregunta. La energía metabolizable del aceite de soya versus la grasa de insectos, ¿es parecida o diferente? ¿Cuál es el valor de energía metabolizable para los insectos, como el del ejemplo, el Black Soldier? Yeah, the difference is very small. La diferencia es bastante pequeña. Básicamente, si se formula, es bastante comparable, tendría que decirlo. Hay una pequeña diferencia porque
porque hay ácidos medianos, más o menos un 2%, pero básicamente esa es la diferencia mínima entre los dos. La última pregunta de los The last, asistentes. ¿Considera un nivel de uso máximo en los aminoácidos sintéticos al momento de formular? We always believed that there was a maximum. siempre creemos que hay un máximo, pero según los últimos ensayos, podemos ver que para los pollos de engordes no hay un máximo claro, siempre y cuando que los animales puedan comer todo el día. Si, por ejemplo, para las ponedoras, con un periodo de 8 horas, hay un máximo, pero estamos tratando de encontrar cuál es ese punto máximo. Aún el uso de un nivel máximo para inclusión de aminoácidos sintéticos, 5 gramos, que es bastante, pero aún no sabemos exactamente cuál es ese nivel máximo de inclusión de aminoácidos sintéticos en ponedoras. Hay algunos ensayos que se están realizando para determinar ese índice máximo, porque las aves pueden comer todo el día. Aún no tenemos un periodo exacto para 6 horas, entonces no hay un máximo claro que podría decirles. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Entin. Esas han sido todas las preguntas. Le estamos muy agradecidos por la presentación. A nuestros asistentes, las gracias del caso. Volvemos en unos minutos con la siguiente presentación. Okay. Muchas gracias y tengan muy buen día. Igualmente.